buenos días. Un placer estar acá, acompañando una vez más esta jornada que arrancó hace muchos años y bueno, sigue siendo increíble y cada vez convocando más gente. Arranco mi historia con riego en el año 88-89, los que peinan canas, Eduardo no, pero varios otros sí. Hubo una gran seca que se puede parecer a la que estamos sufriendo hoy en gran parte de Argentina, por más que haya llovido un poquito acá anoche. 88-89, gran seca. También se daba que los semilleros empezaban, o la industria del maíz, pasaba de híbridos triples y de 4 líneas a híbridos simples. Para la producción de esas semillas hacía falta riego, antes para hacer de 3 líneas y de 4, con lo que llovía al norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, alcanzaba de sobra. Y eso hizo que vaya cambiando la tecnología, que se vaya incorporando el riego. Si vamos también al 88-89, la directa estaba arrancando en algunas zonas, teníamos Gramón y Alepo acá en Córdoba para hacer dulce, con lo cual si sacábamos 4 o 5 mil kilos de maíz era muchísimo. Y bueno, y se fue dando toda esa transformación. Yo me estaba recibiendo en el 89, estaba en mi último año, entro de coasesor en el CREA Pergamino Colón y me tocó justo estar donde ponían los equipos de riego. Fue una cosa increíble, o sea, me cayó de arriba. Se dio también acá en el sur de la provincia de Córdoba, los maniceros empezaban a regar y empezamos a hacer las primeras perforaciones, año ya 91, 92, y bueno, se iba transformando lo que era el riego acá en Argentina. Empiezan después a llegar los pivotes, empezamos a viajar a Estados Unidos, que pocos habían tenido la suerte, por ahí muchos de los que eran ingenieros del INTA, sí, a formarse y a hacer sus másters allá. Los que éramos más agrónomos comunes no teníamos esa oportunidad. Se abre un poco el mundo y empezamos a viajar y a ver qué se hacía en los otros lados. A mí me toca viajar en el año 94, en el 88-89, cursando agronomía en la UBA, me habían dicho que el pivote no funcionaba en Argentina. Caigo al año 94 a Nebraska, veo un equipo al lado del otro. El plan mío era ir a Iowa, Illinois. Conozco un profesor que llamaba Darrell Watts, muy amigo de Eduardo Martelotto, del INTA Manfredi y de Mario Bragaccini, haciendo honor a este salón. Y Darrell dice: si querés aprender de riego, quédate en Nebraska. Y me cambió de un día para otro todo mi viaje y diría, me cambió toda mi vida. Todo el viaje de mi vida cambió de ese día. Nos hicimos grandes amigos y yo creo que parte de todo esto, de lo que es el INTA Manfredi y el riego, se debe mucho también a lo que fue Darrell Watts, la amistad con Eduardo, la amistad con Mario y lo que fue para Argentina de ahí en más. Así que bueno, con eso introduzco un poco mi relación con Nebraska. Me hice amigo de Darrell Watts, me hice amigo de la Universidad de Nebraska y ahí empecé a participar y después de esto colgué todo lo que eran mis administraciones, el CREA Pergamino Colón, el CREA Pringles, todo lo que asesoraba y me dediqué 100% al riego asociándome con Valley y desarrollando todo lo que es esta tecnología que la realidad nos apasiona a todos los que estamos metidos en esto. Así que bueno, es un placer acá ver que están todos los representantes de las distintas marcas y empresas de riego para apoyar este evento. Nebraska, ¿qué es Nebraska? Nebraska es un estado que está en el medio, en el Midwest de los Estados Unidos, o sea, en el centro-oeste. Si no tengo puntero, pero si vemos los más viejos, cuando veíamos la familia Ingalls y todas esas cosas de la conquista del desierto, era entre Iowa y Minnesota, o sea, los estados que están en la foto a la derecha de Nebraska. Nebraska ni existía, era una zona terriblemente seca, que era imposible hacer algo en general ahí. Hay un trabajo comparando dos libros escritos en 1915. Uno habla de la conquista del Midwest americano y dice que Nebraska va a ser un estado pobre,
con algo de agricultura y buena ganadería pegado a los ríos. Hay un gran río que se llama Platte River y no mucho más que eso. Y qué gran invento el molino para sacar agua, porque permitía extender un poco la frontera ganadera a las zonas donde no había absolutamente nada de agua. Para la misma época hay un libro que habla sobre el desarrollo de la Patagonia, donde también un ingeniero americano habla que gran potencial iban a tener el Río Negro y el Río Colorado para desarrollar el riego en la Patagonia. Nebraska hoy, 55.000 pivotes, 107.000 perforaciones. Bueno, Patagonia, Magalí, perdóname, pero todavía falta que se vaya desarrollando un poco. Ya va a llegar, correcto. Dando generalidades un poco de lo que es Nebraska, el este llueven 800 milímetros, podemos decir que es la zona Río Cuarto, la zona, o sea, la isoieta de los 800 milímetros de Argentina. El oeste llueven 300 milímetros, o sea, varía más dentro de Nebraska las lluvias que desde el Atlántico hasta Nebraska. Por eso el Midwest, conquistar esto era imposible, ¿no? Con lo cual es una zona, si comparamos con lo que es Córdoba y demás, el oeste, la zona centro, lo que estaría siendo celeste, es una zona de 500 milímetros, podríamos decir que es tras la Sierra, San Luis y todo eso. La zona este es la zona buena, centro y este de Córdoba, Río Cuarto, Marco Juárez, donde llueve más. Y el oeste con 300 milímetros ya hablamos que nos fuimos bien al oeste o al sur, Patagonia y demás. O sea, es un estado con muy poca lluvia. ¿Y qué hace Nebraska? ¿Qué produce Nebraska? Que esto es lo importante. Dentro de todos los estados de Estados Unidos, es el primero en cantidad de cabezas faenadas, o sea, tiene la mayor cantidad de concentración de frigoríficos. Primero en producción de porotos, primero en producción de popcorn o pisingallo, primero en ingresos o en PBI agrícola por cabeza. Segundo en cantidad de cabezas, o sea, a campo, o sea, vaca con cría, en feedlots y exportación de carne, en producción de heno, producción de etanol, producción de poroto pinto. Tercero, en producción de maíz comercial, en producción de todo tipo de henos. Y cuarto, en producción de soja y producción de sorgo. Todo esto, y decíamos que era seco, que no le alcanza el agua, que estamos la mayoría de 500 milímetros para abajo. ¿Por qué logra esto Nebraska? Por esto. Este es el acuífero Galala, es la principal fuente de agua para todo lo que es el desarrollo, principalmente por pivote, dentro de los Estados Unidos. El corazón de lo Galala está ahí en Nebraska, perdón, no tengo puntero, pero el segundo estado de arriba para abajo. Este es un acuífero increíble, de una gran cantidad de agua, y el corazón de ese acuífero está en Nebraska, por eso es el desarrollo de riego que tiene Nebraska, ¿no? Tiene esa riqueza en aguas subterráneas. Al tener esa riqueza en aguas subterráneas y tener seguridad de cosecha por el desarrollo de riego, si hablamos de Nebraska, estamos, no sé, acá creo que están Renke, TIL, el INSA y Valley exponiendo como empresas americanas. Las 4 empresas americanas tienen las fábricas en Nebraska, no en ningún otro estado, por el desarrollo que tuvo el riego en esa zona. Nebraska tiene 3,4 millones de hectáreas bajo riego. Si pensamos que Argentina, no sé, hoy los datos precisos estamos, no sé, 2.800.000 hectáreas. Nebraska solo tiene 3,4 millones de hectáreas bajo riego. Estados Unidos tiene alrededor de 22, 23 millones. Tiene 107.000 perforaciones, 55.000 pivotes. Es número 1 en área bajo riego en los Estados Unidos. El manejo del acuífero, desde que se explota el acuífero, en el 2015 habían hecho un reporte que había bajado un 1%. Al 2016 era sin cambio, o sea, está en la variación anual de un poquito que puede bajar y un poquito puede subir, después lo vamos a ver. Si vemos la foto de la derecha, todo lo que está en blanco es menos de una perforación cada 250 hectáreas. Lo que está en celeste es menos de 2 perforaciones, entre 1 y 2 perforaciones cada 250 hectáreas. En verde clarito, de 2 a 4.
en amarillo de 4 a 8 perforaciones cada 250 hectáreas, de 8 a 15 lo que está en naranja y lo que está en rojo es más de 15 perforaciones cada 250 hectáreas. O sea, miren, la concentración de perforaciones son esas 107.000 perforaciones que hay para explotarlas en riego dentro de lo que es Nebraska. Lo que ven en punteado, medio en un color más marroncito, eso es toda una zona de médanos, que es una gran zona de recarga del acuífero Galala. Se llama Sandhills, en castellano es, bueno, médanos eso, médanos tremendamente grandes, es una zona principalmente ganadera, donde se recarga una gran parte del acuífero Galala con esos milímetros que llueve ahí, ¿no? ¿De quién es el agua en Nebraska? Yo vengo a hablar de los NRDs, así que tengo que meterme un poquito en eso. ¿De quién es el agua en Nebraska para entender cómo es el manejo de esto? El agua pertenece al Estado y está al servicio de la población para su propio beneficio. Esto está muy claro, es del Estado, pero el productor la puede usar y la idea es usarla, que se utilice para el propio beneficio del productor y también de la comunidad. Los permisos son otorgados por el Departamento de Recursos Naturales, o sea, el Estado es el que aprueba el uso o el acceso a las perforaciones y los controlan los NRDs. Existen distintas doctrinas y leyes según el uso y origen. Está la doctrina de apropiación, que es cuando es agua superficial, el primero que tiene acceso a ese agua es el primero que tiene posibilidad de usarla. Cuando vamos a aguas de perforación, no, todos tienen el mismo derecho a utilizarla. Vamos a ir más después en detalle a esto. Y el sistema de preferencia aplica a todos y es primero doméstico, después agricultura, después industria y después el resto de las actividades. O sea, la producción agropecuaria tiene una gran importancia para lo que es Nebraska y el uso del agua. Lo que decíamos recién, el primer derecho, que es apropiación, implica primer derecho. Esto era para llegar los primeros colonos que puedan tener acceso al agua. Entonces, el primero que llegó y tomó ese agua y pidió ese permiso, le quedó ese permiso para siempre. Me tocó estar ahora, que habíamos estado con Aquiles hace 4 o 5 años en California, una familia que explota un campo desde el año 1850 y pico. California tiene mucho problema de agua, se están quedando varias zonas sin agua y estos tipos tenían un derecho real de ese agua desde 1850, con lo cual se pueden ir, eran los primeros productores que tomaron agua, con lo cual se puede ir quedando hasta la población sin agua y ellos tienen ese derecho a utilizar su agua. Eso para lo que es aguas superficiales. Decíamos de eso, primero en tiempo, primero en derecho. Acá en Nebraska empezaron los primeros derechos en 1895, cuando se empieza a colonizar Nebraska. Decíamos, los primeros derechos obtienen toda su necesidad de agua primero y los administra el ente provincial de manejo de los recursos naturales, no el ente local, que es lo que vamos a ir hablando ahora. Cuando el agua es subterránea, ahí cambia. Se forma doctrina de derechos correlativos, es distinta a la anterior. ¿Qué es esto? El productor tiene derecho a usar el agua subterránea que está subyacente a su campo, siempre y cuando no cause daño a nadie. O sea, si vos tomás ese agua y no causa ningún problema al resto, el permiso lo vas a tener. El permiso y la regulación está dado por el NRD, que es el Distrito de Manejo de los Recursos Naturales. Todos los usuarios comparten ante una escasez. Si la napa empieza a declinar por un exceso de utilización, a todos le van a decir que usen algo menos. O sea, es todos por igual, no es como el agua superficial, que el primero tenía derecho sobre el resto. Y después cubre el agua subterránea, cubre el 90% del área de Nebraska, o sea, todo lo que se riega en Nebraska, el 90% de la superficie está con agua subterránea y utiliza el 70% de lo que es la utilización del agua de Nebraska. ¿Qué es un NRD? Es un distrito de manejo y conservación de los recursos naturales.
lo que para nosotros sería un consorcio, pero con muchas más responsabilidades. ¿Qué es esto? Ahora vamos a ver la diferencia. Nosotros acá, y principalmente en Córdoba, tenemos consorcios camineros, tenemos consorcios de conservación de suelos, tenemos los consorcios de riego, pero muy específicos, muy que vamos a un solo punto. Estos ENARDIs, ahora vamos a ver, tienen por estatuto 12 puntos que se tienen que ocupar. Son muchísimo más completos y complejos de lo que estamos haciendo acá y le crea muchísima más responsabilidad a la gente que está metido en eso, ¿no? Ahora lo vamos a desglosar un poquito más. Se crearon en 1969 4 senadores que dijeron, che, tenemos que cuidar más los recursos. Estaba en el arranque del riego. Si nos ponemos a pensar, los pivotes son empieza, que vale y es el primero, empieza en 1954 a fabricar los pivotes. Esto se crea en 1969 cuando ya empezó a haber más demanda de agua y más uso de ese agua, ¿no? Un punto importante, acá los consorcios decimos, bueno, existe en tal zona. El consorcio, los ENARDIs están divididos por cuenca, o sea, es cuenca de divisoria de agua superficial lo que divide cada ENARDI. No es límite, sería político, es un límite geográfico por divisoria de aguas. Nebraska está dividido en 23 ENARDIs, o sea, hay 23 distritos de esto, ¿no? Cuando decimos que es divisoria de aguas, si un campo llega a estar en una divisoria de aguas y correspondería a 2 ENARDIs, queda de un solo lado, o sea, si un camino va, después terminan ayornándolo un poco a lo que necesitan. Pero la idea es que todos estén tomando agua de la misma zona y que el manejo sea similar para todos. ¿Qué responsabilidades tiene un ENARDI? Y aquí es donde marca la gran diferencia con lo que son los consorcios de Córdoba y de Argentina, ¿no? Lo que estamos haciendo en las distintas provincias. Prevención y control de erosión. Acordémonos que en Nebraska no llueve nada en la gran mayoría, con lo cual la erosión eólica es un problema tremendo. O sea, para todo 2/3 de Nebraska tenía gran problema de erosión eólica, hoy no lo tiene por todo lo que es el manejo que están haciendo los suelos, ¿no? Prevención de daños por inundación, estamos hablando de seca, pero bueno, los ríos, todo el límite es el Missouri, que cada tanto se inunda, el Platte River, que es el otro principal también, con lo cual trabajan mucho en esto. Prevención y control de inundaciones, conservación de suelos, provisión de agua para usos beneficiarios, esto sería para los pueblos, las ciudades, para todas esas cosas se encarga el ENARDI de manejar eso. Desarrollo, manejo, utilización y conservación de aguas subterráneas y superficiales. Esto es muy importante y por ahí es lo que vamos a basarnos un poco más ahora. Control de polución ambiental, disposición final de residuos sólidos y de aguas sanitarias, mejoramiento de drenajes y rectificación de canales, desarrollo y manejo de hábitats naturales y acuáticos. Esto es, bueno, se preocupan también de los peces que están en los ríos, en las lagunas, en las zonas naturales. Hay un lugar que hay un ave migratoria, está en North Platte, en el centro de Nebraska, que aterriza ahí no sé cuántos días y necesitaba mucho más humedad y había bajado por los niveles de riego, habían bajado esas lagunas, esos bajos serían, ya lo llaman wetlands, habían bajado, bueno, disminuyeron el manejo del riego en algunas zonas, la cantidad, lo empezaron a administrar distinto, como diciendo, empezaron a darle agua a esos bajos para que puedan pasar esas aves, o sea, les importa mucho eso también. Desarrollo y manejo de parques y zonas naturales de recreación, manejo de bosques y pastizales naturales. Decíamos, todas esas zonas de médanos tienen muchísimo pastizal natural y bueno, es una zona que les preocupa también. O sea, todas estas son responsabilidades de un ENARDI. Por eso, las diferencias con lo que decimos de los consorcios de acá, acá es un solo punto, allá tienen que manejar absolutamente todo lo que son los recursos naturales de esa zona. Esto es un poco los 23 ENARDIs. Si vemos en los lugares, son distintos tamaños. De vuelta, el manejo de los límites son las cuencas, no
no es un límite político. Donde son más grandes son esas zonas de Sandhills, de Medanosa, que no tienen tantas cosas y no tienen tanta agua y tienen mucho menos población, con lo cual son más grandes, y en los lugares más poblados, con mayor demanda de agua o con cuencas más chicas, son más chicos. A la izquierda, todos los cuadritos que no tiene sentido ahora, es qué está haciendo cada uno, pero no creo que es muy en detalle para lo que es esto. Esto es un ejemplo. El South Platte NRD está al sudoeste de Nebraska, en la zona de 300 milímetros. Bueno, como para mostrarlo, esto a veces los NRD se dividen después en 3, 4 secciones según las problemáticas que puedan tener ahí adentro para un mejor manejo. ¿Cómo se forma? ¿Quién maneja un NRD? ¿Cómo se hace esto? Se arma un directorio. Estos directorios se eligen por votación. Cualquier ciudadano que vota en esa zona se puede presentar y decir: yo quiero estar en el directorio del NRD. No tiene que ser productor, no tiene que ser, no sé, ni un intendente, ni un funcionario de gobierno de la zona. Cualquier vecino, llámese productor, carnicero, X, puede decir: yo me quiero presentar a candidato para formar y ser uno de los 5 o 21 miembros de ese NRD. ¿Qué tiene que hacer? Se postula. ¿Y cuándo se elige? En las elecciones. Nosotros tenemos elecciones el año que viene. Hagamos de cuenta que el consorcio de este lado de la sierra, que estamos, no sé, base Jesús María, dice: yo me quiero presentar de candidato. En la elección, en el cuarto oscuro, está el lugar para votar por los miembros del NRD, con lo cual es bien público y abierto para cualquiera de las personas que viven ahí y que votan ahí ser candidato y ser miembro del directorio del NRD. Y en la función de los americanos, que por ahí es distinta a las nuestras, los argentinos, participar en todas estas instituciones para ellos es un orgullo y lo sienten como un deber, que creo que es algo que nosotros tenemos que aprender bastante y participar más como ciudadanos y poner bastante el hombro en estas cosas, ¿no? Habiendo dicho esto, soy el primero que tengo que cambiar, ¿no? ¿Cuándo se reúne el directorio? Se reúnen una vez por mes. Una vez por mes, y las reuniones son abiertas. Si uno no está en el directorio y quiere ir a hablar, tiene derecho a presentarse y hablar, con lo cual la información es terriblemente abierta, terriblemente pública. Cualquiera participa, cualquiera habla y después el directorio va tomando las decisiones. Con lo cual son decisiones que después nadie puede estar diciendo: ah, che, pero ¿por qué tomaron? ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo aquello? Nos pasó el otro día, hay algunos de Translasierra acá en el consorcio de Translasierra, una discusión que era un poco de esto. Bueno, a mí no me avisaron. Y sí, te habían avisado, estaba público. Pero bueno, estos refuerzan mucho que las reuniones sean públicas, sean abiertas y todos tengan acceso a participar en la misma. Empleos. Cada uno de estos NRD, yo estuve en un NRD que tenía más de 100 empleados, que es una cosa impresionante, pero bueno, ¿qué tienen? Especialistas en aguas subterráneas, especialistas en suelo, ingeniería y ambiente. O sea, no sé, un NRD que el que está en la ciudad de Lincoln, que es la capital del estado de Nebraska. Nebraska tiene una política y una más comercial, pero esta es la política, que es Lincoln. Y bueno, el NRD de ahí le interesa mucho más la basura, las inundaciones, otras cosas, y no el manejo del agua del riego. Pero bueno, cada NRD se especifica más en lo que necesita y tiene los empleados y la gente capacitada para eso. Todos los miembros y los técnicos que están en los NRDs reciben entrenamiento y certificaciones del Estado, de lo que es Nebraska, ¿no? Que creo que eso es otra diferencia que se ve mucho lo que es Nebraska con lo que es por lo menos Argentina. Capaz que, habiendo dicho esto, Córdoba está muy integrado lo que es Ministerio de Agricultura, Gobierno e INTA, que eso no se da en otros lugares. Y universidad.
En Estados Unidos la universidad es la que maneja toda la parte técnica de extensión de lo que es el Estado. Y trabajan integrados, o sea, el instituto, el Water for Food Institute, que es donde yo estoy en el consejo asesor, en un consejo asesor internacional, trabaja bien metidos en la universidad, de hecho está adentro de la universidad, trabaja con el Estado, trabaja con los productores, trabaja con el NRD, están todos integrados. Es otra cosa también que hay que sacarle el sombrero. Acá, no sé, está INTA, no me reten, pero veo INTA por un lado, APRESID por otro, CREA por otro, la universidad por otro. No estamos todos apuntando al mismo lado. En 1000 cosas nos conectamos y tiramos para el mismo lado, pero repetimos esfuerzos en distintos lados, con lo cual hay recursos que están duplicados en vez de que sean más recursos para un solo lugar. No sé si están de acuerdo, pero es mi punto de opinión. Y comparándolo con Estados Unidos, ellos en eso son increíbles. Están todos focalizados en el mismo lugar, apuntando para el mismo lugar y trabajando en conjunto. Creo que es otra de las enseñanzas que tenemos que ir copiando de ellos. Manejo y relación de aguas subterráneas. Concentrándonos en el NRD, lo que es riego y demás, ¿qué hacen para el manejo de aguas subterráneas? Todos los distritos deben tener certificada la superficie bajo riego. Es fundamental. Ellos, que no me escuche nadie de gobierno, la hectárea bajo riego tiene un impuesto distinto. Nosotros acá pagamos por perforación el canon de riego. Ellos, en vez de que vaya el canon de riego, va a la tierra y lo cobra el NRD. La plata va derecho, ese impuesto a la tierra bajo riego, va derecho al NRD. Acá hablando de Córdoba principalmente, no sé el resto de las provincias, la plata va a la provincia y en teoría parte va al consorcio. En teoría y parte. Me gustaría que vaya todo y de verdad. Por suerte todos los de gobierno están en el otro congreso, ¿no? Todos los planes y regulaciones son hechas en audiencias abiertas y públicas. Había dicho antes, las reuniones son siempre muy públicas y muy abiertas a que cada uno opine. Con lo cual, planes y regulaciones salen de ahí. Toda perforación requiere un permiso del NRD, igual que acá, en eso no cambian nada. Pueden regular distanciamiento y profundidad. El NRD, a medida que va conociendo, va reglamentando cómo tiene que ser. Estamos igual acá. Pueden limitar o prohibir el desarrollo si no hay agua. Si ven que una zona ya empieza a declinar el acuífero, dicen se cierran, no se autorizan más perforaciones. Eso lo define el NRD, que es el que maneja la cuenca. Pueden y monitorean el nivel de agua subterránea, que esto es algo que se está haciendo acá. Córdoba lo está haciendo en los consorcios del este, no lo estamos haciendo en el oeste, y en el resto del país se está haciendo poco. Clave monitorear el nivel de las aguas subterráneas para ver cómo estamos manejando el acuífero. Ellos dicen tener información precisa e histórica es crucial. En el gráfico de abajo, eso bueno, no se ven ahí, pero son 50 años de agua subterránea. Mapeado cómo va cambiando año a año los niveles de agua subterránea. Hay años que están muy por debajo de la media y hay años que están por arriba. Y si vamos al mapa que está arriba, esto se llama es el Upper Big Blue NRD, está en el centro de Nebraska, a la altura de Lincoln más o menos. Lo que está en rojo son lugares que declinaron, que las perforaciones están con niveles un poco más bajos. Lo que están en celeste y azul oscuro son lugares que tienen hoy más agua que lo que tenían 50 años. Esto va variando. Pero lo que ellos dicen es, queremos que se mantenga en un punto. Si ven, en el gráfico de abajo hay una línea amarilla y una línea roja. Cuando toca esa línea amarilla, ellos frenan como diciendo, listo, no se autorizan más perforaciones y esperan que recargue o no. Si sigue para abajo y se arrima la línea roja, bueno, por ahí empieza lo que llaman ellos alocación de agua. ¿Qué es esto? Que al productor le dicen, en 3 años vos podés sacar
como ejemplo, 1200 milímetros. Manejalos como quieras. Pueden ser 3 años, pueden ser 5. Son las distintas formas. Volvemos al ejemplo de los 1200 milímetros en 3 años. El productor puede regar 1200 milímetros un año y los otros 2 no prender el equipo, bueno, o 3 años de 400. Estando ahora en agosto ahí en Nebraska, había una reunión en la zona bien seca, bien al oeste, que estaba sufriendo un periodo de seca, hablan de más fuerte de los últimos 100 años. Había un productor de sorgo bien del sudoeste de Nebraska y el tipo me dijo, era el presidente de la Asociación de Sorgo de Nebraska, el tipo me dice, apagué los equipos de riego, abandoné los cultivos. Digo, ¿cómo? ¿Cómo estás haciendo eso? Y me dice, tenía que consumir de mi alocación de agua para 3 años, tenía que consumir muchísimo por la seca que estoy teniendo. Tenía el cultivo malo, prefería mandarlo al muero esto, de vuelta. Ahí arrancan todo el tema de seguros que tiene la agricultura de Estados Unidos, desde parte de seguro estatal y parte de seguro de que el productor paga un extra para tener más cubierto el riesgo. Y de esa forma el productor dice, cuido el agua, yo no puedo estar regando, usando mi agua futura para este año que tengo un año pésimo y no voy a recuperar el cultivo. Entonces, bueno, todo ese manejo de alocación de agua, no todos los 23 NRD los tienen, son pocos los que tienen esto, pero donde están disminuyendo el acuífero que los cuidan, ahí es donde dicen X cantidad de agua cada 3 años o cada 5 años y que el productor lo maneje a su forma. Que también eso es bueno, o sea, hay casos, no sé, provincia de San Luis autoriza perforaciones para X milímetros por año o X metros cúbicos. Y vos decís, no me sirve X metros cúbicos un año, porque un año húmedo me va a sobrar agua y el año seco me puede faltar. Con lo cual hay que tener esa flexibilidad y manejar el recurso subterráneo en una forma que sirva al productor y que sirva a la sustentabilidad en el tiempo, ¿no? Los 23 NRDs tienen un plan de manejo de agua aprobado por el Estado. O sea, ellos una vez que lo definen por audiencia pública, el Estado, o sea, la provincia, es la que autoriza y dice estoy ok con eso. Regulan cantidad y calidad. Pueden poner restricciones de uso en cantidad, que era lo que hablaba recién, y pueden imponer regulaciones por calidad. ¿Qué es esto? ¿En qué trabajan en calidad? Nivel de atracina, nivel de nitratos, todo lo que es el Platte River, que es el valle del río principal de Nebraska, el agua está ahí nomás, está a 5 metros, 10 metros la napa. Entonces la cantidad de fertilizantes que han puesto, no sé, en los 70, 80, esos años que fertilizante regalado, muchísimos nitratos fueron a la napa y hoy analizan cuántos nitratos viene con el agua de riego y tienen que presentar en esos lugares con mucho nitrato en agua, tienen que presentar hasta los planes de fertilización y cómo van a fertilizar, los niveles de agua que tenga el agua subterránea, los niveles de nitrato que tenga el agua subterránea, para ver si tienen que fertilizar o no. Y el NRD aprueba cuánto tienen que aplicar. Pero son lugares donde realmente tienen problemas de nitratos en agua. La gran mayoría no lo tiene y donde no lo tienen, ese NRD no le importa cómo fertiliza el tipo. O sea, cada NRD se va acomodando a lo que necesita la zona. Lo mismo atracina. De vuelta, los lugares con napas muy altas tienen ese problema, pueden tener ese problema de atracina y trabaja el NRD específico en eso. Pues cada NRD ve qué problemática tiene y trabaja en función de eso. Decisiones de manejo que van tomando, si los acuíferos declinan, decíamos hace un ratito, no más permisos para nueva perforación, sería la primera restricción. La segunda es cantidad de agua a utilizar, eso que hablábamos de alocaciones a 3 o 5 años. Y tercero, si el acuífero no se acomoda, no levanta de vuelta, pueden llegar a requerir reducción de agua bajo riego. O sea, si tienen que tomar esa decisión, el NRD tiene la potestad para decir cerremos perforaciones. Entonces, de vuelta, cuando es perforación es proporcional entre todos los productores. No es que algún productor se queda, no es el último que puso la perforación, sino es proporcional entre todos.
Hay un caso sur de Nebraska, un río que toca Kansas, y Kansas le empieza a hacer un juicio a Nebraska diciéndole, che, el río está viniendo con menos agua. Bueno, viene con menos agua, pues trae menos agua, no le estamos sacando mayor cantidad de agua al río que lo que era antes. Pero le dijeron, sí, pero tenés más perforaciones y esas perforaciones van interconectadas con el río, y eso estaba haciendo bajar el caudal del río. Nebraska no le daba mucha bola a eso, no había estudiado mucho la interconexión. Bueno, tuvieron que estudiarlo, vieron que tenían razón los de Kansas, bueno, perdieron el juicio y un área importante a decir, muchachos, apaguen esos equipos, cierren esas perforaciones porque no hay agua. O sea, acá voy, pequeños problemas o cosas, no nos olvidemos, 107.000 perforaciones, 55.000 pivotes, ¿no? Y 3.400.000 creo que eran hectáreas bajo riego. Flexibilización, que era lo que hablábamos recién poniendo como ejemplo a San Luis. Es clave la flexibilización en los NRDs, que escuchen, que hablen, de vuelta, el directorio es cualquiera que se haya postulado para eso. ¿Qué son estas flexibilizaciones? No sé, un productor que dice, en este campo hoy no quiero regar, pero quiero regar un poco más lejos que no tiene perforación. Lo autorizan y puede cambiar, si está en la misma cuenca, una perforación de una zona, de vuelta, moverlo a otra dentro de la misma cuenca. O sea, lugares cercanos y demás. Reserva de agua. Hay zonas que dicen... bueno, fuimos con el viaje de Cobaeco y bueno, conducido por Aquiles a un campo en el oeste de Nebraska, que el tipo dice, antes hacía maíz comercial, soja, cultivos de, llamémosle, alta demanda. Él cambió, hoy produce pisingallo, que dice, le consume, no sé, 20% menos de agua que un maíz comercial. El 20 lo pongo yo, lo puse yo como ejemplo, no tengo bien el dato cuánto menos. En vez de soja pasó a ser porotos. Entonces dice, estoy buscando cultivos que tengan menos consumo de agua y mayor valor por milímetro, o sea, que valgan más los milímetros que le apliquen, me produzca algo que tengan un valor diferencial y que valga más. Entonces, de esa forma él está ahorrando esa agua que después la puede usar en el futuro. O sea, pueden plantear, uso menos agua hoy y esa lo reservo para más adelante. Todo eso es charlable y lo van viendo y manejando con cada uno de los NRDs. ¿Qué están viendo? O sea, ¿qué quieren hacer? Bueno, ¿cuál es el impacto en el futuro del uso actual? O sea, eso es clave. O sea, Nebraska hoy está en equilibrio, su acuífero está en equilibrio. Puede haber un lugar con un poco menos y lugares con un poco más. En el promedio de todo el estado está en equilibrio como hace 50 años, más, no 50, ya como 70, 80 años que empezó a regar. Estudian muy bien cuál es el origen del recurso y cuán variable es. O sea, ellos tienen un laboratorio donde miden el agua, en qué año entró ese agua al subsuelo, cuándo se formó ese agua, cuál es la demanda actual y futura del agua, qué va a pasar en el futuro, qué demanda va a haber y cómo pueden eficientizar y usar mejor ese agua. Si hay agua en exceso, cómo utilizarla y que ese agua produzca, genere beneficios, genere riqueza. Y cuáles son los costos y los beneficios económicos de los diferentes usos de agua. Acordémonos, es uso humano, agrícola, industrial y otros, cómo lo maneja en Nebraska. Conclusión un poco de los NRDs y lo que es Nebraska. Primero en estados regados, en hectáreas regadas. Aguas subterráneas en equilibrio con el nivel preexistente. Esto para ellos es clave y es religión. Quieren mantener su acuífero en un nivel casi prístino. Prístino no porque lo están usando, pero que no decline. Aprendieron a manejar y conservar los recursos naturales y obtuvieron un gran beneficio, y están obteniendo un gran beneficio actual y en el largo plazo. Lo que decíamos que era primero en producción, no sé, primero en frigoríficos, primero en pisingallo, en poroto, en heno, segundo en heno, etanol y bla, bla, bla. Es el listado de cosas que mostré en la segunda o tercera diapositiva. Los NRD son una parte fundamental de este éxito y para ellos es fundamental
el manejo del NRD con cualquier persona que esté viviendo ahí y que se postule. No es algo que el Estado me lo impone, no es algo que viene un funcionario del Estado a decir hay que hacer esto. Son los mismos personas, los mismos habitantes de esa zona que participan, que se interesan y que toman las definiciones. Y con lo cual en eso, y como es por votación, nadie puede decir, che, no me llamaron, no estuve, no me dieron lugar a mi voto o a mi opinión. Es clave la participación, por eso, viéndolo desde el punto de vista de qué estamos haciendo en Argentina, no participamos. O sea, participemos, metámonos y tratemos de, no sé si es copiar esto, pero tomar un poco ideas de lo que hacen allá a lo que hacemos acá. Me acuerdo un año, de vuelta, yo les dije que desde el 94 a hoy trato de ir, no sé, 2, 3, 4 veces por año a Estados Unidos y veo campos, veo cosas, trato de aprender. Yo tengo un desarrollo grande en Villa Dolores, cerca de 40 equipos ahí, y un año fuimos con un grupo de productores, hay uno acá, está Carlos por allá, y un productor que se llama Luis Asís. Estábamos en Washington State viendo un campo de 800 pivotes de la iglesia mormona allá, y el tipo me dice, ahora te entiendo por qué pusiste tantos equipos en Villa Dolores. Y yo digo, ¿qué te crees? ¿Que yo era un iluminado? Le digo, yo copy and paste, veo, aprendo y veo si se puede hacer o no. En esto es lo mismo, es tomar las cosas buenas que ellos hacen y ver que nos sirven. Y hay mil cosas que por ahí, y hay mil cosas por ahí que no nos sirven, o no, pero bueno, abramos la cabeza y tratemos de ver qué se puede aprender. Creo que en esto hay mucho. Volviendo a lo que es provincia de Córdoba, porque estar acá están trabajando hace rato, INTA Manfredi, el gobierno, todos, y productores, para esto sacarlo adelante y avanzar y cuidar bien los recursos. Muchísimas gracias, no sé si hay alguna pregunta, contesto, y si no, la próxima. Carlos. El NRD es único de Nebraska. Nadie lo copió. A ver, Washington State, todo el Columbia Basin lo maneja como es parte agua el agua ahí sale del río Columbia. Son consorcios de distribución de agua como puede ser el de Villa Dolores y demás. Entonces ahí está más involucrado el Estado y hay comités de productores que participan, pero no tanto, no lo manejan integrados todos los productores. Y ahí el agua sale todo del río. Los campos grandes que no están en la zona, que tienen sus propias bombas y demás, el Estado es el que los autoriza cuánto agua sacar, pero después no en el resto. California lo mismo, es más el Estado y los productores participando como asesorando o interviniendo, pero no tanto tomando las decisiones. De vuelta, Nebraska es el estado principal en riego con perforaciones. Entonces ahí es donde creo que se involucran bien los productores o todos los miembros de la comunidad en la toma de decisiones. Sí, la crea una ley estatal. Creo que dije un poco al principio, son 4 senadores estatales que dicen, che, tenemos que cuidar esto, y lo proponen, y sí, creo que en el 69, 72 es bajo una ley estatal que dice cómo se reglamenta y todo, y esos 12 puntos salen en esa ley. Dice, estos son los 12 puntos que el NRD, que el consorcio se tiene que ocupar por ley. Y le dice eso, cómo es el directorio, cómo se fondea, de dónde sale la plata, porque también muy fácil es decir quiero hacer todo esto y no tengo los recursos, no tengo la tarasca, ¿no? Por eso es clave eso, y tienen fondos. Bueno, Martín, muchísimas gracias. Muchas gracias.